19. Versículo 23 al 26. Dice así: el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Gloria a Dios. Lo que mencionaba mi hermano Salomón de respecto a esa explosión, pues hay más que evidencias, hermanos, de que los gobernantes terrenales, unos con más énfasis, otros con menos, unos con un tipo de palabras, otros con otro tipo de palabras, pero se dirigen a la sociedad, en la mayoría de los casos, para invitarlos a unirse, para conducirse en una vida recta, en una vida que no esté ligada a lo ilícito, a la delincuencia, al crimen, porque hay leyes que se van a aplicar y que pues va a repercutir en la vida de aquellos que no acaten esas prevenciones. Y de mi parte he escuchado yo una y otra vez como el presidente actual de México ha hecho el llamado a la sociedad en general para que no participen del robo de los combustibles, que por años ha estado viciado y que pues él quiere ya terminar con eso en un 100%. Creo que últimamente ha anunciado que ya va a quedar pues infuncional el conducir combustible por esos conductos subterráneos, y toda la distribución se va a hacer vía terrestre mediante camiones especializados, pipas, y de esa manera pues ya no van a poder robar, ni siquiera los choferes. Bueno, los choferes van a poder hacerlo, pero ya saben que van a ser encarcelados. ¿Por qué? Porque ellos reciben cierta cantidad de volumen y es la misma que tienen que entregar. Y todo con aparatos de medición. Entonces, bueno, eso es en el plano terrenal, en el plano humano, y hasta cierto punto esto surte un efecto positivo, y pues ocasiona una formación mejor en el ciudadano, en la sociedad, pues que dista a llegar al 100%, pero cuando menos surte algún efecto. De mi parte, yo agradezco a Dios que me concedió tener unos padres que siempre me estorbaron y siempre, conforme a la preparación que ellos tuvieron, siempre me castigaron, inclusive cuando yo hacía algo malo, tomaba algo indebido, y siempre me recalcaron que nunca anduviera agarrando nada, mucho menos robándome nada, porque no le iban a pensar para aplicarme la vara. Y de hecho así sucedió en ocasiones. Pero mis hermanos, en el plano espiritual esto es más serio, esto es más delicado todavía. Dios, de muchas maneras, a través de toda la historia de la humanidad, desde el origen del hombre, cuando formó a Adán del polvo de la tierra, cuando formó a Eva de una costilla de Adán,
desde el primer instante que ellos tuvieron la luz de la vida, les prescribió reglas, les estableció limitaciones que ellos debían observar en el camino de la vida. Ya lo vimos nosotros en algunas ocasiones, ya hemos hecho énfasis allá en Génesis 2, Génesis 3, etcétera, como ellos en el huerto del Edén no podían hacer y deshacer a su antojo. Tenían limitaciones, pocas, pero las tenían. Bien. Y de allí en adelante Dios se ha manifestado al ser humano para hacerle ver de que Él no tolera la desobediencia a su palabra, de que Él no va a parar solamente en consejos, sino que va a actuar, y de una manera muy drástica, contra todo aquel que desobedezca consciente y soberbiamente su palabra. Gloria a Dios. Y ha dejado a través de la historia evidencias más que suficientes que van a perdurar en la memoria de la humanidad hasta que éste exista, tales como el diluvio y concretamente esto que estamos viendo, esto que acabamos de ver ahorita, el contexto que hemos leído aquí en Génesis 19, versículo 23 al versículo 26. Amén. Gloria a Dios. Ciertamente, en la mentalidad humana, Dios es bueno, es amor, es misericordia y se está en lo correcto, porque son parte de sus atributos perfectos. Pero la mayoría de la humanidad, no puedo decirlo si es consciente o inconscientemente, admite que Dios no es malo y que Dios nunca va a echar a ninguno de sus hijos al infierno, y esta es una grande realidad también. A sus hijos no, pero a los que no son sus hijos sí. Pero la humanidad, de una manera deliberada tal vez, no quiere voltear a ver ese atributo perfecto de Dios que es su ira santa, que es su eterno rechazo al pecado. Y en vista de eso, pues se le hace fácil muchas veces, de una manera consciente y deliberada, a unas sabiendas de los preceptos bíblicos, desobedecerlos y pasar por encima de ellos. Nunca, jamás va a ser posible que Dios pase por alto ninguna de esas acciones. Y tarde que temprano, Él va a retribuir conforme a su justicia perfecta a todo ser humano. Dice el contexto que acabamos nosotros de leer en su inicio: el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Acordémonos que Lot les pidió ese favor a los ángeles, que le concedieran a él y a su familia no huir hacia el monte, sino que le permitieran correr en dirección a esa pequeña ciudad llamada Zoar. Y ese día el sol salía sobre la tierra, al parecer como cualquier día de los demás. Aquí yo quiero hacer, hermanos, una breve explicación de que en el tiempo antiguo
Todavía a mí me tocó ver esta costumbre en mis padres. Los antiguos no tenían el hábito regular de levantarse cuando el sol ya hubiera salido. Siempre se levantaban a tempranas horas de la madrugada. Pudo haber habido escasas excepciones, pero era el hábito regular de la sociedad. Muchas veces, aún cuando no hubiera necesidad de hacer algún afán, ya tenían el hábito de levantarse oscuro. Y cuando el sol salía, la gente ya estaba despierta, ya estaba levantada. Y esto debió haber sucedido allí en Sodoma y en Gomorra. Esa sociedad ya había iniciado su actividad de alguna manera cotidiana y estaba ya levantada. El sol salía sobre la tierra. Había llegado el momento en que los ángeles le habían dicho a Lot que mientras él no hubiera llegado, pisado la ciudad de Zoar, ellos no podían destruir Sodoma, Gomorra y las demás ciudades del valle ahí. Pero ese momento que de alguna manera limitaba a los ángeles de Dios para llevar a cabo la sentencia decretada por Dios mismo, ya no estaba interponiéndose. Lot ya se había puesto en la zona de fuera de peligro. Ahí ya los ángeles de Dios tenían todo el camino libre para llevar a cabo el cometido que habían recibido de parte de Dios. Por eso el escritor bíblico escribe este dato de la llegada de Lot a Zoar para darnos a entender, hermanos, lo que sigue exactamente en la escena de aquel día. Por cierto, un día único, un día que nunca jamás hubo antes, ni nunca jamás habrá después aquí sobre la tierra. Por eso, enseguida nos relata, entonces, dice el versículo 24. Regularmente, mis hermanos, cuando nosotros encontramos esta palabra, entonces, nos está preparando, prepara al lector de la palabra de Dios para ver que enseguida va a suceder algo fuera de lo común, algo sobrenatural. Y es esto lo que el escritor bíblico hace, y eso sobrenatural es exactamente la destrucción que vino directamente de parte de Dios. Leamos textualmente el versículo. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Esos ductos famosos que por años y años allí en el país de México estuvieron siendo perforados para extraer combustible, robárselo, pues ya habían recibido la prevención de que no lo hicieran, de que iban a ser castigados, como de hecho así sucedió una y otra vez, gente en las cárceles por ese delito. Pero también en ocasiones, mis hermanos, hubo muertes. Esto no fue el primer hecho que sucedió de eso. Este hecho, este acontecimiento,
sobresale por la magnitud que tuvo en comparación con los anteriores. En ocasiones moría uno. Por cierto que un conocido mío, también del hermano Salomón, de ahí de la ciudad de Guamúchil, no sé cómo era su apellido o su nombre correcto, yo solamente lo conocí por Chuy Cachetes. Este muchacho estuvo aquí trabajando por algunos años y se fue para allá, y allá le dio por aliarse con otros pues, compañeros de él, y fueron y empezaron a sacar combustible de un acondicionamiento que ya estaba hecho ahí, y pues se produjo una flama grande de fuego, y lo alcanzó a él, alcanzó a correr unos metros quemado, ardiéndose, y ahí quedó muerto. Entonces, esto ya había sucedido, pero a pesar de que ya había habido evidencias de ese peligro mortal, la gente no se detenía. Muchas veces podía más la curiosidad, la ambición, quizá en ocasiones la pobreza material. Por diferentes razones, la gente seguía otra vez ahí, hasta que acaba de suceder esto, que esperamos que ahora sí la gente ya se detenga. Ahora, mis hermanos, en la ciudad de Sodoma y de Gomorra también hubo prevenciones. Hubo focos de alerta de parte de Dios ahí en esas ciudades, de que no siguieran en esa vida pecaminosa de la sodomía, que fue el pecado preponderante que estuvo ahí siendo practicado por las sociedades que habitaron esas ciudades. Y esas alertas de parte de Dios, indudablemente que las envió por medio de Lot. ¿Cómo lo hizo? Bueno, yo pienso que de manera verbal Lot debió haber conminado a sus conciudadanos a cambiar el rumbo de vida. Pero más que nada, más que con palabras, él lo testificó con su vida misma, con su testimonio, con su manera de vivir, que él no se confabulaba con ese estilo de vida. Su testimonio debió haber sido llamativo, debió haber sido algo que los habitantes de Sodoma y de Gomorra no pudieron pasar desapercibido. Un hombre que nunca se le vio en esas conductas abominables, nunca pasa desapercibido. Una persona que nunca anda bromeando, que nunca anda jugueteando, que nunca pronuncia palabras ociosas, obscenas, nunca pasa desapercibido. Se quiera o no, nunca pasa desapercibido. Y este testimonio quedó allí en Sodoma y en Gomorra. A Dios no le agrada este tipo de conducta. Y lo que nos dice el versículo 24 que sucedió es precisamente lo que de alguna manera ya habían sido advertidos los ciudadanos de Sodoma y de Gomorra y de las demás ciudades que fueron destruidas. Dios va a enviar castigo. ¿Sí? ¿Cuándo? Eso sí yo no lo sé. Pero de que lo va a enviar, lo va a enviar. Y porque Dios en ocasiones, mis hermanos, no actúa conforme a la manera de actuar de nosotros los humanos, pensamos muchas veces tal vez de que Dios es tolerante, de que Dios pues no va a tomar en cuenta eso, o simple y sencillamente de que Dios no se da cuenta. Pero a través de la historia,
Dios ha dejado evidencias de que eso nunca Él lo va a tolerar. De que el tiempo Él lo tiene marcado para actuar. Sí. Ahora, nos dice el versículo 24. Hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Dos elementos empezaron a descender desde alturas infinitas. Hermanos, este fue un espectáculo único, aterrador. Ciertamente a mí me tocó también ver esa desbandada de gente. Eran antorchas humanas corriendo por los campos, dando gritos sobrenaturales, desgarradores. Y me acordé del mismo infierno, yo ahí también. ¿Sí? Gritaban algunos que querían ayudarles: tírense al suelo, revuélquense en la tierra, ahí se va a apagar el fuego. Pero la gente iba descontrolada. A los que podían alcanzar, sí los tiraban al suelo, y ahí a golpes, a como sea, con objetos, lograban disiparles el fuego, pero ya estaban todos quemados. Bien. Azufre y fuego. ¿Cuál es el resultado de la combinación de estos dos elementos? El azufre es un elemento químico que tiene la propiedad de acelerar el fuego al doble o al triple o al cuádruple. Lo cierto es que lo hace más candente y lo hace más fuerte todavía el azufre. Si está una pequeña llamarada ahí, se le echa un puñado de azufre, es un polvo rojizo, se hace un llamaradón mucho más grande, mis hermanos. Este fue un espectáculo muy llamativo también por el ruido ensordecedor que debió haberse dejado escuchar cuando descendían esas ráfagas de fuego desde el cielo. Antorchas humanas quizá corrieron determinada distancia para caer muertas, pero la mayoría ahí quedaron fulminados. Todos los materiales, casas, siembras, árboles, todo quedó completamente quemado. Ahora, es probable que parte de, por no decir parte, todos los animalitos también murieron ahí. Las aves de los cielos que iban cruzando en ese momento, es probable, desconocemos, no vamos a meternos en eso, la palabra de Dios no nos dice nada de eso. Lo que el escritor bíblico concentra nuestra atención es en la humanidad. Nosotros, los que tenemos el grande privilegio y la grande responsabilidad de parte de Dios de discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Y cayó fuego y azufre. Notemos, hace énfasis en dos ocasiones el escritor bíblico: de parte de Jehová. Dios fue el autor intelectual y material de este acto único en donde murió multitud de gente. Multitud de gente que se le hizo fácil pasar por alto las prevenciones que venían de parte de Dios. Cuando esas prevenciones vienen de parte del elemento humano, no tienen tanta trascendencia muchas veces. ¿Sí? Pero cuando vienen de parte de Dios, tienen que ponerse la atención. Tienen que ser muy tomados en cuenta. Porque esto que sucedió es un llamativo a la atención. Es un llamativo a la reconsideración de las vidas del ser humano. Porque esto fue algo en miniatura de lo que va a suceder en el cataclismo universal que se avecina y que de parte de Dios también ya está pronosticado. Algo de esto el apóstol Pedro nos lo dice en su segunda carta.
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 en adelante. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquello fue algo en miniatura, lo de Sodoma y de Gomorra, en comparación con lo que se va a dejar venir. De parte de Dios está anunciado. La humanidad dice, no. Dice, no es cierto. Siempre han dicho lo mismo. Desde mis abuelos han estado diciendo lo mismo. Pero Dios, no, se va acabando el mundo para el que se va muriendo, dice gran parte de la humanidad. Pero el Señor dice, no se trata de eso, señores. Esto de que yo no vengo todavía con juicio, con destrucción, con retribución, es porque soy paciente. Es porque les estoy dando oportunidad de que se arrepientan. Porque yo no quiero que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Ese es el propósito de Dios. Pero eso no quiere decir que esto se va a prolongar indefinidamente. Pero el día del Señor vendrá, así dice. Esto va a tener su cumplimiento. Todo va a ser deshecho. Lo de Sodoma y de Gomorra, volvamos allá, fue una prevención solamente de que Dios sí lo hace. De que Dios no solamente lo dice que lo va a hacer, sino que Él lo va a hacer. Ya lo hizo, lo ha hecho y lo va a hacer finalmente, gloria a Dios. Verso 25. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. No quedó ningún ser humano. Hasta ahorita, si no estoy equivocado, suman algo así como 89 los muertos ya. 89 los muertos de la explosión del ducto allí en el estado de Hidalgo, México. Pero aquí fueron miles. Y en el cataclismo final van a ser miles de millones. Aquí en Sodoma y de Gomorra fueron miles. Todos los moradores. No quedó, mi hermano, mi hermana, ningún ser vivo ahí. Aquí no se menciona a los niños también murieron. Indudablemente que había muchos niños, había de pecho también. Pero ellos solamente murieron sus cuerpecitos porque sus almas se fueron directamente con Dios. Ellos no tuvieron ningún problema. El dolor físico momentáneo tal vez, pero ellos no se fueron a la condenación. Ahora pasemos al versículo 26, hermanos, en donde hay un fuerte énfasis para nosotros también. Otra vez notemos que el escritor bíblico empieza con la palabra entonces. Otra vez nos está previniendo para que notemos de que algo sorprendente va a suceder. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Este acontecimiento, así como la destrucción de aquellas ciudades con fuego y azufre de parte de Dios, también fue único. No ha habido otro en toda la historia de la humanidad y pienso que no lo va a haber
tampoco en el futuro, que un ser humano, Dios lo haya convertido en estatua de sal. A la mujer de Lot la convirtió en estatua de sal. ¿Por qué? Nomás porque volteó hacia atrás. Ay, qué delicado es Dios. Y todavía habemos muchos, tal vez, que nos atrevemos a decir: Dios no se fija en pequeñeces, Dios no se fija en esto, en aquello. Pero esto que sucedió, mis hermanos, es una seria prevención y una confirmación de que Dios sí se fija en pequeñeces y de que Dios no pasa por alto el más mínimo detalle de lo que Él ha establecido. Pero, ¿qué fue lo que sucedió aquí en esta escena? Yo los voy a invitar a que tratemos de meternos un poquito más en esto, mis hermanos. ¿Cómo empezó la mujer de Lot? Porque ella no volteó así de una manera espontánea. Ella empezó a ser atacada por la tentación de voltear. E indudablemente yo puedo imaginarme el fuerte estruendo de fuego que se escuchaba a espaldas de ellos, cayendo sobre Sodoma y sobre Gomorra. Tal vez hasta el resplandor se dejaba ver. Y yo no puedo decir, hermanos, que Lot no sintió la curiosidad de voltear. Sus hijas tampoco dejaron de sentir esa curiosidad. Pero eso no es pecado. Yo puedo decirlo. La tentación en sí no es pecado. Lo que es pecado es ceder a la tentación. Si el Señor nos dice muchas cosas en su palabra prohibitivas, de que no tomemos lo ajeno, y si vemos algo ajeno ahí, por ahí, no es pecado, mis hermanos, que sintamos ese deseo muchas veces, máxime si es algo de lo cual nosotros estamos pues acostumbrados a disponer o que nos gusta mucho. Puede ser una herramienta, puede ser algún objeto, alguna prenda de vestir, puede ser cualquier cosa. No es pecado que sintamos esa atracción. El pecado es que llevemos a cabo nosotros esa acción. Pero si nosotros no la llevamos a cabo, lejos de haber pecado contra Dios, salimos bienaventurados. ¿Sí? Porque vencimos, gloria a Dios. Y aquí, cuando la mujer de Lot volteó hacia atrás, dice la palabra literalmente, miró atrás, ella había estado luchando. ¿Sí? Y tal vez le vinieron estos pensamientos. No creo que Dios me vaya a castigar nomás porque volteé para atrás. Todo literalmente fue. No creo que Dios me vaya a hacer algo nomás porque volteé para atrás. Quizás escuchaban los gritos aterradores de aquella sociedad que estaba calcinando, hasta que decidió mirar atrás. Pero la orden tajante ya estaba dada: no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Acordémonos que esa fue la orden que recibió Lot y su familia de parte de los ángeles. Y la mujer de Lot no tuvo tiempo para arrepentirse, no tuvo tiempo ya para lamentarse. Ahí terminó su vida. Fue un caso único. Y, hermanos, aquí tenemos algunas prevenciones. Voy a aprovechar unos 10 minutos que me quedan aproximadamente de el mensaje espiritual que nos viene a nosotros. Nosotros no debemos voltear hacia atrás. Ya no en forma literal, no es esta prohibición,
de girar nuestro cuello o cuerpo y voltear hacia atrás, hacia nuestras espaldas. No. Ahora el mensaje espiritual nos dice que nunca debemos nosotros ceder a la tentación de volver a la vida vieja, al estilo de vida pecaminoso. El Señor Jesucristo en Lucas 9 nos habla en este sentido de una manera, al menos para mí, muy clara. Lucas capítulo 9. Amén. Últimos dos versículos del capítulo, es el 61 y el 62. Dicen así: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado. Yo creo que todos sabemos lo que es un arado. Y notemos por qué, hermanos, dice mano en singular aquí. Es que los arados antiguos tenían solamente una agarradera o una mancera, como se le llama. Ya los arados de este tiempo más moderno, aunque ya dejaron de usarse también normalmente, ya eran de dos manceras, pero en el tiempo antiguo solamente tenían una. Y el arador, el labriego, el campesino, tomaba esa agarradera, era jalada normalmente por dos bueyes, e iniciaba el barbecho. La primera raya tenía que salir derechita, porque de ahí en adelante ya todas las demás iban a guiarse por la primera. Pero esto requería que el arador llevara su vista bien puesta hacia adelante. ¿Por qué? Porque si él se distraía, los bueyes, ellos podían desviarse. Y ya, desviándose el arado, ya iba a quedar parte del terreno sin prepararse. Bueno, literalmente eso no tenía mucha trascendencia, no tenía mucha trascendencia, total, nomás en la siguiente ronda le pasaba o se desviaba un poquito por ahí. Pero en lo espiritual esto es delicado. Aquí lo que este hombre que quería seguir al Señor le dice: primero déjame ir a despedirme. Es como en el sentido espiritual. Dijo: primero déjame ir a batirme en el pecado. ¿Sí? Hasta que ya quede lleno y entonces ya te sigo. Y el Señor dice: no vas a poder así. Tienes que hacerlo ya desde ahorita y olvidarte por siempre. Porque ese es un engaño del diablo. Ir y no hay garantía de que pueda regresar. Allá vas a quedar lo más seguro. Volvamos a Génesis 19, mis hermanos. Mensajes espirituales. Este acontecimiento, el Señor Jesucristo lo tomó en una de sus enseñanzas, en uno de sus sermones, por cierto, uno de los más importantes, acá en el capítulo 17 de Lucas también. Amén. Amén. Solamente dos versículos. Lucas 17, versículo 31 y versículo 32. Dice: en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, dice el Señor. Pero ¿por qué
dice, acordaos de la mujer de Lot, porque ella hizo esto que el Señor Jesús está mencionando en el versículo 31. Si el Señor les está diciendo a los judíos, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. ¿Por qué? Porque en la cultura judía, y esto se hace extensivo al resto de la humanidad, cuando se va, hermanos, a iniciar un viaje, por muy sencillo que sea, nosotros tenemos la experiencia más que suficiente. Si vamos a salir a trabajar a tal parte, pues tratamos de prepararnos con nuestro lonchecito. Tratamos de llevar la ropa apropiada. O sea, un mini equipaje, vaya. Y los judíos no eran la excepción. Los judíos, aunque fuera así rápido a la carrera, a prisa, pero ellos tenían que llevar algo para el camino. El Señor dice, todo aquel que quiera empezar a caminar conmigo, lo que está diciendo aquí el Señor, cuando dice, no descienda a casa a tomar sus bienes, ni vuelva atrás a procurar nada el que esté en el campo, dice, tiene que olvidarse de todo lo que deja en la vida vieja y nunca jamás tratar de volver a recoger eso. Es basura, es abominación ante Dios. La mujer de Lot lo hizo y quedó convertida en estatua de sal. Acuérdense de ese acontecimiento, les dice el Señor. Y hermanos, es una manera más de tomar este mensaje para acordarnos de que nosotros ya no estamos para confabularnos, ya no estamos para andar coqueteando con ese ambiente mundanal que a través de todos los días de los años la humanidad festeja. En este día miles de personas se están agasajando a sí mismas, festejándose su cumpleaños, pero lo más aberrante, lo más vergonzoso y lo más abominable es que muchas de esas personas se hacen llamar cristianas. Muchas de estas personas son pastores de iglesias evangélicas. Muchas de esas personas predican el evangelio. Eso es algo abominable. Acordaos, dice el Señor, de la mujer de Lot. Bien, la palabra Sodoma desencadenó la palabra sodomía y sodomitas porque el pecado de la homosexualidad dominó ahí. Y cuando después, a través de los años, la gente se degeneraba en este tipo de pecado, ese pecado siempre fue calificado por la gente justa como una abominación ante Dios. Primera de Reyes capítulo 15. Primera de Reyes 15, versículo 9, uno de los pocos reyes que hizo lo bueno, lo recto ante los ojos de Jehová. Dice, versículo 9 en adelante, Primera de Reyes 15. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Barrió la homosexualidad de Israel. No nos dice aquí cómo, pero pienso, mis hermanos, que envió al ejército, a los soldados, a recorrer todo Israel, y de donde se encontraba a un sodomita, a un homosexual, ahí mismo lo degollaban o lo ahorcaban o era ejecutado. ¿Sí? Hasta que dice
acabó con ellos. Ese espíritu que venía desde Sodoma siempre ha tratado de resurgir, y en este tiempo, mis hermanos, ha tomado gran ventaja en gran parte de la humanidad. Gloria a Dios. Por último, acompáñenme a Deuteronomio capítulo 29, ya para dar por terminado, mis hermanos, esta predicación y el título del tema también. Deuteronomio 29, gloria a Dios, versículo 22 en adelante. Todo esto lleva la misma línea de enseñanza: no volver atrás. Y dirán las generaciones venideras: vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Jehová la habrá hecho enfermar, azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboim, y las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Más aún, todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Hasta ahí, mis hermanos. Los israelitas fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Sí. Y Dios les hizo ver la gran bienaventuranza y las grandes bendiciones de que iban ellos a disfrutar si guardaban el consejo de Dios. Sí. Pero también les hizo ver las consecuencias que vendrían sobre ellos si desobedecían aquella ley que les dio a través de Moisés, aquellos mandamientos, aquellos estatutos. ¿Sí? Y aquí está diciendo que va a haber destrucción, pero el mensaje espiritual, el énfasis del mensaje espiritual radica en el versículo 25. ¿Por qué iba a venir sobre ellos esa maldición tan grande? Dice: porque dejaron el pacto de Jehová, porque dejaron el acuerdo que habían hecho con Dios. ¿Cuál acuerdo? Que irían en obediencia a través del desierto, que entrarían a Canaán como gente obediente. Pero no sucedió así. Ahora esto nos llega a nosotros en mensaje espiritual, porque este fue un acontecimiento literal. A nosotros Dios también nos libertó de la esclavitud de Egipto, que simboliza el mundo. Dios rompió las cadenas del pecado en nuestras vidas y acordamos un pacto de caminar con Dios en obediencia, en sumisión, incondicionalmente, ilimitadamente. Y lo que nos dice el Señor también a nosotros: si ese pacto lo llegan a olvidar, si ese pacto lo llegan a echar en sacos rotos, va a suceder lo mismo. Esa ira de Dios va a ser desplegada en toda su dimensión sobre todo aquel que se olvide de aquel pacto concertado con Dios. Esta es la seria prevención, mis hermanos, que nos deja, y es, creo, la más seria de todas, de esto que acabamos de ver. Vamos orando, mis hermanos, vamos en el riesgo. Esta humanidad siempre va a encontrar motivos para querer volverse atrás, para querer apartarse del pacto de Dios. Pero Dios está siempre dispuesto a ayudarnos.
Bendito Dios.